Ahí está. Eso, bien, buenas noches. Me alegro de ver a perdidas que no estaban hace mucho, ¿sí? Van llegando despacito, ¿sí? Hoy nos faltó Marcelino, se pegó el ausente, Rita, que no está, pero bueno, estuvo la clase pasada, sí estuvo, sí. Pero bueno, lo importante es seguir el curso. Les decía a las chicas, a Nancy y a Melina, que ya habíamos definido el final, ¿sí? Ya lo voy a poner en el grupo, el 22 del 3, ¿sí? Y recuperatorio el 29, ¿sí? Así ya vayan mentalizándose, ¿sí? Falta que definamos la modalidad, ¿sí? Ya algunos me estuvieron enviando mensajitos y me dicen trabajo práctico, no quieren oral, no, oral no. Un trabajo práctico ya vemos, tal vez si lo hacemos con respuestas a través del campus o a través de un trabajo, ya vemos, ¿sí? Eso lo veremos una vez que nos pongamos de acuerdo entre todos. Hoy sí vamos a ver liquidación de sueldos, ¿sí? Me adelanté porque por las fechas podemos después ver, a mí me gustaría también ver cómo podemos crear una empresa, ¿sí? Así dar unas pautas rápidamente, cómo puedo crear y qué aspectos debo tener yo presente, ¿sí? Que les puede servir a ustedes y tal vez hacer un pequeño pantallazo de microemprendimientos, ¿sí? Que también es útil, no está en el programa, pero a mí me gustaría, ¿no? Darles, porque estamos capacitados para poder trabajar, ¿sí? En asesoramiento de creación de un microemprendimiento. Así que ya voy a ir viendo con los tiempos, ¿sí? Y llegamos, ¿sí? Y si no, yo les enviaré un poquito de información así ustedes tengan para lectura, ¿sí? Si no llegamos, pero si no, aunque sea una clase cortita para que ustedes conozcan, ¿sí? Bueno, ¿conocen qué es una liquidación de sueldos? ¿Qué es? Momento importante cuando yo ya estoy trabajando ese tiempo, ¿no? Y llega mi sueldo, ¿sí? Es un momento importante para toda persona, ¿no? Que hace un esfuerzo físico, intelectual, ¿no? Y nosotros que estamos del otro lado, somos los que vamos a tener que analizar y realizar, ¿no? Esas liquidaciones de sueldos, ¿sí? Debemos tener una serie de pautas, ¿sí? Al momento de confeccionar, pero son muy sencillas, ¿sí? Yo voy a tratar de hacer varias liquidaciones, tal vez alguna de diferentes ámbitos, alguna escolar, alguna que sea de algún personal administrativo, como para que comparemos, ¿no? Algunos ítems, ¿sí? Que es útil tenerlo presente porque varían algunos códigos, ¿sí? Entonces eso también los vamos a ver, ¿sí? Pero ¿cómo podrían definir ustedes una liquidación de sueldo? ¿Qué podrá ser? A ver, ¿qué será? Y es como el detalle de lo que a uno le pagan, o sea, es como el detalle de la remuneración por el trabajo realizado, algo así, pienso yo, como para arrancar a tirar ideas. Perfecto, ahí me diste, es como que me diste la palabra para empezar, esa remuneración, ¿sí? Sí. Es un La pago. remuneración, todo, y también, o sea, los descuentos que hacen también. Ahí está, nosotros le llamamos deducciones a esos Sí. descuentos, les llamamos así. Los vamos a analizar y los vamos a ver también. Y dentro de esa liquidación vamos a tener que tener presente presentismo, ¿sí? También lo vamos a analizar. Obra social, ¿sí? Que eso es importante tenerlo, ¿no? Para la persona que está trabajando, que eso sería una deducción. El aporte jubilatorio tan importante, ¿no? Para cuando ya dejemos de estar activos y tener esa obra social que tal vez no, siempre se habla y se dice, no cubre nada mi obra social, pero bueno, aunque sea un porcentaje, es un beneficio, ¿no?
por tantos años que yo presté a alguna organización, ¿sí? Entonces, es importante tener un pequeño aporte, ¿no? Bien, les voy a compartir, ¿no? Ustedes me van a decir y vamos a charlar entre todas. Bueno, entre todos, digo, yo me voy a imaginar que somos 100, pero bueno, somos 3. Lo importante es que estén allí, ustedes me van a decir si lo ven, ¿sí? Avísenme si llegan a ver algo, ¿sí? ¿Ven algo o no ven nada? Sí, profe, se ve. Ahí Sí, se está, ve. muy bien. Ahí está, miren qué apareció. La famosa liquidación de sueldo, ¿no? Bien, acá vamos a ver un poquito, volvemos a los números, ¿sí? Porque vamos a tener que hacer cálculos, pero son cálculos muy básicos que nosotros ya estuvimos trabajando antes, no vamos a tener problemas, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir nosotros a la liquidación de sueldos? Bueno, acá van a aparecer nuevamente dos protagonistas, ¿sí? Que van a ser la empresa, ¿sí? Y tal vez, vamos a decir nosotros, voy a incorporar una palabrita que la vamos a trabajar dentro de unos días, los recursos humanos. ¿Quiénes somos nosotros los que trabajamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Un cálculo, ¿sí? ¿Qué cálculo? De esa remuneración que recibe, ¿no? Un empleado, un recurso humano. Y aquí podemos tener diferentes tipos de remuneraciones, ¿no? Va a depender del puesto, puedo decir, de la empresa, ¿sí? La modalidad que tenga de trabajo, ¿sí? Puede ser mensual, ¿sí? Quincenal o semanal. Semanal es medio para empresas, no se da muy seguido, ¿sí? Ya para empresas grandes pueden ser mensuales. Quincenales aquí vamos a hablar de empresas industriales, donde ellos tienen otro modo de trabajo, ¿sí? Tienen horarios americanos, tienen, digamos, una forma distinta del trabajo normal. Yo no trabajo de noche, ni horarios rotativos, ¿no? Que es la parte de docencia. Eso sí, ellos trabajan de ese modo. Y tampoco si nosotros, ¿no? Como administradores, perteneciendo a la parte administrativa, no vamos a trabajar con esa modalidad, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener una distinción, ¿sí? De la remuneración, esa palabrita que decíamos recién, ¿qué es? ¿Sí? Y vamos a tener que tener presente ya la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Donde ya nos da una definición, ¿sí? Esta definición es importante tenerla presente, ¿sí? Puede ser útil al momento de rendir, ¿sí? ¿Qué es una remuneración? ¿Sí? Va a ser esa contraprestación, ¿sí? Ese servicio que yo como empleado doy a mi empresa. ¿Y qué voy a recibir? ¿Sí? Un sueldo. ¿Sí? Aquí voy a tener presente esta otra palabrita, un contrato de trabajo. Tan importante, ¿no? Porque hoy en día vamos a hablar de aquellas personas que no trabajan, ¿sí? De manera formal. Son aquellas personas que no tienen un contrato de trabajo, ¿sí? Donde no tienen aportes jubilatorios ni obra social, ¿sí? Esos les pagan, digamos, hablando mal y pronto, utilizando una terminología tal vez vulgar, ¿sí? Que es, nosotros le decimos el negro, ¿sí? Pero bueno, es una palabra muy común en el ámbito administrativo, entonces no está mal mencionar, ¿sí? ¿A qué se va a referir esa remuneración? Bueno, a cualquier forma, ¿sí? Y montos de pago por algún servicio que yo preste, ¿sí? A una organización o a una empresa. Aquí nosotros vamos a hacer una distinción, ¿sí? De dos tipos de remuneraciones, ¿sí? Unas
que justamente son remunerativas y otras no remunerativas, que ya las vamos a ver en un ratito, ¿sí? Vamos a trabajar con las fijas y variables, ¿sí? Acá vamos a tener varios conceptitos, ¿sí? Que es importante tenerlos presentes, pero está muy marcada la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Acá vamos a hablar de fijos cuando esos valores siempre se dan, ¿sí? Y miren la distinción, vamos a hablar de unidad de tiempo, ¿sí? Y aparece esta palabrita, ¿sí? Salario vital y móvil, ¿sí? ¿Qué es esa palabra que constantemente se escucha? ¿Sí? Lo vamos a definir como aquel monto, ¿sí? Que es necesario para toda persona para que pueda cubrir lo básico, ¿sí? Que sea alimentación, vestimenta y tal vez le decimos nosotros seguridad, que sería la asistencia médica, ¿sí? Por eso vamos a tomar como ejemplo un sueldo, ¿sí? Que puede ser, como mencionamos hace un ratito, mensual, quincenal o semanal, ¿sí? Y va a aparecer este otro modo, que es el jornal. Hay empresas que trabajan de esta modalidad, ¿sí? Sería un horario diurno, ¿sí? Y un horario vespertino, ¿sí? Pero nosotros normalmente no tenemos esa modalidad, ¿sí? Lo tomamos como un ejemplo a tenerlo presente, ¿sí? En su oposición vamos a tener las remuneraciones variables, ¿sí? Estas con el tiempo y va a depender también del trabajo, ¿no? Que la persona esté dispuesta a realizar. Y también a cómo sea el comportamiento nuestro dentro de la empresa donde nosotros trabajemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar de horas extras, ¿sí? Estas horas extras son un tiempo que la persona dedica, ¿sí? Tal vez por necesidad, podría decir, ¿no? A realizar un tiempo más. Son 48, después de haber cumplido su horario normal, puede hacer 2 días, ¿sí? De horas extras, ¿sí? Y también podemos hablar, ¿sí? De comisiones, que sea por algún beneficio que se otorgue al recurso humano y al trabajador. Y acá un beneficio por el presentismo, ¿sí? Por asistir al trabajo, ¿no? Durante los 30 días, que son los días que forman parte de una liquidación de sueldo, ¿sí? Un recibo de sueldo se computa, ¿sí? Los 30 días del mes, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Aquellos aportes no remunerativos, ¿sí? Bueno, acá hay una distinción también, ¿sí? Entre ellos, porque también vamos a hablar de una prestación, pero fíjense, ¿sí? Acá hablamos de naturaleza de seguridad social, ¿sí? Que no son acumulables, ¿sí? Y que podemos sustituirlos, podemos cambiarlos o pueden cambiarse, ¿sí? ¿Cuál va a ser la finalidad? Bueno, es que la persona tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Por eso vamos a hablar aquí de unas especies de subsidios, ¿sí? Que, bueno, ahí vamos a, si empezamos a profundizar, ¿no? En la actualidad hay una gran variedad, ¿no? De subsidios, ¿sí? Y podemos hablar también de reintegros, ¿sí? Es como una especie de devolución, ¿sí? Que les va a permitir al trabajador tener una mejor confort, vamos a decir, ¿sí? O calidad de vida, ¿sí? Aquí va a aparecer una palabrita tan importante, ¿no? Que al momento de conseguir trabajo, dice, ¿cuánto tiempo trabajó usted en aquella organización? ¿Sí? Y aparece la famosa palabra antigüedad, ¿sí? Que este va a ser, lo vamos a definir como un porcentaje,
¿sí? Que puede oscilar. Acá yo les pongo unos valores, ¿no? Que pueden estar entre el 1, ¿sí? Y el 3%. Cuando nosotros hagamos una liquidación de sueldo, vamos a trabajar sobre estos valores y vuelve a aparecer el porcentaje, que nosotros ya lo trabajamos cuando vimos los primeros módulos, ¿sí? Sí va a haber una distinción que nosotros vamos a tener que calcular, ¿sí? Esa antigüedad sobre el básico, ¿sí? General que recibe el empleado, ¿sí? Ya los vamos a trabajar, es más fácil en la práctica que en la teoría, pero yo debo saber primero, ¿sí? En este caso, algunos conceptos para luego ya trabajar de lleno en una liquidación, ¿sí? Bien, a ver, un ejemplo que les puedo dar. Yo tengo en mi colegio, trabajo hace 22 años, ¿sí? Me falta muchísimo, ¿no? A nivel escolar son 25 años de servicio y la edad no me va a dar, ¿sí? Yo me tengo que jubilar a los 60 años y yo voy a pasar los años de servicio, pero no me voy a poder jubilar, ¿sí? Tal vez si cambia la modalidad, ¿sí? Pueda yo tener un mejor disfrute, vamos a decir, pero Profe, sí, cualquier sí. docente de cualquier rama es así, es para cualquier docente de cualquier rama. Sí, en la actualidad sí. Bien, Lamentablemente, imagínate cómo es el esfuerzo que debemos hacer, ¿sí? Ya cuando uno ya es mayor, ya no tiene la misma paciencia, ¿no? Pero, y tal vez ya vienen los diferentes achaques, ¿no? Las diferentes enfermedades o patologías que van apareciendo por la misma actividad, ¿no? Que uno realiza, ¿sí? Pero bueno, a nivel escolar es así. Ya si nosotros hablamos de otro ámbito, ¿sí? Si podemos mencionar la policía, ellos no, por el trabajo que ellos realizan, ellos se jubilan rápido, a los 15 años de servicio ya dejan, ¿no? Y pasan a una mejor calidad de vida, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para que haya una modificación, ¿no? En las leyes de trabajo, ¿sí? Miren acá, va a aparecer otra palabrita importante que la vamos a tener nosotros presente al momento de hacer la liquidación, que es el presentismo, ¿sí? Aquí va a ser una suma fija, ¿sí? Que ya está establecida, ¿sí? O le podemos decir también esta palabra que la trabajamos, un porcentaje, ¿sí? ¿A quién se les otorga? No a todas los trabajadores, sino a aquellas personas que asistieron, como les dije hace un ratito, los 30 días van a tener el 100% del presentismo. Y si no, se empieza a hacer una especie de descuentos, ¿sí? Entonces, allí es el momento nuestro, si estamos en esa área, ¿sí? De realizar esos descuentos o deducciones, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Aquí, algo muy importante y gratificante, ¿no? Menos mal que se da, ¿no? Que se puede recibir un pequeño porcentaje por el título profesional que tenga una persona, ¿sí? Eso va a ser un pequeño porcentaje, una pequeña suma, ¿sí? Por aquellas personas que tengan un título, ¿no? Universitario y terciario. Ahí vamos a destacar a estas dos situaciones, ¿no? Porque debe ser, ¿no? Por esos años que yo brindé al estudio, ¿sí? Y que me va a permitir a mí desempeñarme de una manera favorable, ¿no? Y óptima dentro de la empresa o la organización donde yo vaya a ejercer, ¿sí? Que qué es importante. incentivo,
Qué incentivo, está bueno, es un reconocimiento. La Ojalá verdad que sí, existieran todos los trabajos. la verdad, ¿sí? Eso, por eso allí hace falta un cambio, ¿no? Una modificación, ¿sí? En el caso, si yo hablo de docentes, nosotros no tenemos ese porcentaje, pero sí le llamamos como un incentivo docente, ¿sí? No figura así de ese modo, pero un pequeño porcentaje que nos alienta, ¿no? Como decís vos, a, a ejercer nuestro trabajo, ¿sí? Acá va a aparecer también un adicional, miren esta palabrita, remunerativo. Lo vimos recién, ¿sí? Acá vamos a decir que es un pequeño monto, ¿no? Le podemos decir esta palabra paritaria que siempre se escucha, que es un acuerdo, ¿no? Que se establece entre diferentes gremios, ¿sí? Y allí siempre ustedes van a ver, no se acordó la paritaria, llamamos a paro, ¿sí? Entonces acá pueden ser estas paritarias a nivel nacional, ¿sí? Que sea que reciban ese aporte todos los trabajadores que forman parte de ese gremio, ¿sí? Aquí yo les hago unas pequeñas distinciones que va a estar sujeto, ¿sí? A deducciones. En el caso del aguinaldo, que ya lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Que le podemos mencionar aguinaldo o tiene otro nombre. Para nosotros que trabajamos en parte administrativa, no mencionamos muchas veces la palabra aguinaldo, ¿no? Sino tenemos otra modalidad, ¿sí? SAC, Ahí no, está, ¿sí? SAC, ¿Sí? sí. Sí, perfecto, perfecto, bien. Ahí nosotros, que es, eh, digamos, Sueldo anual complementario. perfecto, ahí está. No les quería decir, pero esas son las iniciales, ¿sí? Bien, ya los vamos a mencionar, cuándo se cobra, ¿sí? Que es también, ¿no? Un beneficio que reciben los trabajadores, ¿no? Como una pequeña ayuda, ¿sí? Aquí nosotros vamos a establecer, ¿sí? Ese aporte remunerativo que puede ser por un año, ¿sí? 18 meses o el plazo que ya se establezca, ¿sí? Eso va a depender de la organización donde uno vaya a trabajar. Sí, es una suma fija, allí lo fijamos bien, ¿no? Y que puede ir aumentando, ¿sí? Eso va a depender de los acuerdos que se realicen los gremios con el gobierno, ¿sí? En cambio, como todos, ¿no? Tenemos algo favorable y algo desfavorable, ¿sí? Que es un adicional no remunerativo, ¿sí? Es similar al anterior, ¿sí? Pero aquí no está sujeto a descuentos, ¿sí? En el caso de la obra social, ¿sí? Jubilación o algún gremio, ¿no? Supónganse, nosotros acá en La Rioja tenemos el gremio en la parte pública está AMP y en la parte privada se llama SADOP, en el caso educacional. Y si no, bueno, ya vamos a ir viendo otros gremios, ¿sí? Y aquí nosotros sí vamos a notar esa diferencia, ¿sí? Donde no se va a computar, ¿sí? Para el caso del aguinaldo, ni las vacaciones, ni en el caso de las indemnizaciones. Estos tres aspectos, ¿sí? Ya los vamos a trabajar. Vacaciones vamos a ver algunas distinciones, las vamos a estudiar más profundamente y indemnizaciones también vamos a conocer, creo que ya la próxima clase, ¿sí? Los tipos, las razones, ¿sí? Los porcentajes, cuándo se puede indemnizar, ¿sí? Esta parte es súper linda, ¿sí? Miren acá, aparecieron las famosas horas extras.
También podemos encontrarlas, algunos autores les llaman así suplementarias, ¿sí? Están por encima de la hora normal de trabajo, ¿no? Que ya se establece, ¿sí? Sí, vamos a hacer una distinción acá entre los días de semana, ¿no? De lunes a viernes y los horarios que se puede trabajar y cuánto se va a abonar al recurso humano, ¿sí? Aquella persona que vaya a trabajar de lunes a viernes y miren el horario, puede empezar desde las 6:30 de la mañana, 7 hasta las 13 horas, ¿sí? Se va a pagar el 50%, ¿sí? De la hora, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar y vamos a calcular esas horas extras, ¿sí? Al 50 y también al 100. ¿Cuándo se paga al 100%? Cuando son los días sábados y domingos, ¿sí? Acá en La Rioja no se trabaja los días domingos en el caso que teníamos los supermercados, no. Luego de la pandemia se hizo un acuerdo entre los diferentes empresarios y ya no se trabajan los supermercados grandes, los hiper, ¿sí? Es hasta el sábado, ¿sí? Y también se va a pagar el 100% los feriados, ¿sí? Tanto nacionales como provinciales. Y fíjense el horario, ¿sí? Allí vamos a hablar después de las 13 horas, ¿sí? Allí ya empezamos a tener un porcentaje del 100%, ¿sí? Allí es importante, muchas veces la gente prefiere, ¿sí? Muchas veces por necesidad, ¿sí? Hacer estas horas extras, ¿sí? Para recibir un porcentaje mayor, ¿sí? Aquí, si nosotros hablamos de horas feriados, ¿sí? Que son los, como les decía recién, tanto nacionales como provinciales, la persona va a recibir el 100% de su sueldo, ¿sí? Mejor dicho, de cuánto se paga esa hora, ¿sí? Ya nos vamos a calcular, ¿sí? También nosotros vamos a hablar de un horario nocturno, que acá haríamos referencias a las empresas que son industriales, donde tienen esos horarios que les mencioné recién, rotativos, ¿sí? Y que se trabaja de noche, ¿sí? Allí también vamos a fijar unos horarios, ¿sí? Desde las 6, aquella persona que ingrese ya a esta hora, son las 9:10, ya tiene un horario nocturno y va a recibir, ¿no? Un porcentaje mayor. Va a trabajar hasta las 6 de la mañana, ¿sí? Y recibe ese porcentaje, bueno, que le vamos a mencionar nosotros como un plus, ¿sí? Por productividad, le vamos a mencionar, ¿sí? Así figura en sus recibos de sueldo, ¿sí? A ver, ¿qué más vamos a tener acá? Uy, miren acá, las merecidas vacaciones, ¿sí? Donde tienen una finalidad, ¿sí? Que nosotros tuvimos hace unos días, digamos, ¿no? Para poder descansar tanto psíquico, ¿sí? Como físico, que es necesario, por eso está establecido, ¿sí? En la parte organizacional se puede empezar a dar las vacaciones a partir de octubre, ¿sí? Hasta abril, ¿sí? Que es totalmente distinto del resto, ¿no? De organizaciones, ¿no? Educativas y, claro, tienen otra forma de manejarse, ¿sí? Y vamos a conocer los diferentes tipos de tiempo o plazos, ¿no? Que hay de vacaciones. Acá ya vamos a ver cómo se calcula, ya en un ratito. Vamos a tener, supónganse, ¿sí? Empezamos a trabajar nosotros y no llegamos a tener los 5 años donde ya vamos a contar con
14 días de descanso, ¿sí? Si nosotros no tenemos los 5 años, la empresa o el empleador nos va a fijar unos días, ¿sí? Puede ser un día en las diferentes semanas, hasta que nosotros lleguemos a completar los 5 años, ¿sí? Para poder recién tener ese beneficio de los 14 días. Ya cuando nosotros cumplimos de los 5 años hasta los 10, ya nos vamos a tener 21 días más, ¿no?, de descanso. Luego, desde los 10 hasta los 20 años, miren cómo va aumentando. Ya tenemos 28 días, ¿sí? Se va extendiendo nuestras vacaciones. Cuando ya tenemos más de 20, ya digamos que es el mes y un poquito más, ¿sí? Entonces ya disfrutamos el mes completo, ¿sí? Pero, como les digo, esto va a depender de la organización, ¿sí? Los tiempos, la modalidad que ellos establezcan, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular? ¿Sí? Voy a tener en cuenta la remuneración habitual. Supónganse el monto que recibe esta persona. Voy a hacer una operación que es muy fácil. Voy a tener que dividir, ¿sí?, en 25, ¿sí? Y allí va a figurar cuál es la cantidad de días que voy a tener o que va a tener esta persona de licencia. Nosotros a las vacaciones las vamos a mencionar también con este término, ¿no? Licencia. Vamos a descansar unos días, ¿sí? También acá nosotros debemos conocer cuál es el tiempo, ¿sí? Y cuáles son las razones por las que nosotros vamos a considerar que hemos trabajado y también el tiempo que no hemos trabajado, ¿sí? Estas razones son al momento también, ¿no?, de sacar los días que la persona estuvo presente en su trabajo, ¿sí? Analicemos algunas, ¿no? Vamos a considerar tiempo trabajado cuando tengamos nuestras ausencias sean justificadas. ¿Por medio de qué? De una justificación médica, ¿sí? Certificado. Donde, ahí está, un certificado médico que justifique por qué yo no asistí a mi trabajo, ¿sí? Acá también voy a hablar de una licencia con goce de sueldos. Esta la vamos a trabajar ya la próxima, cuando se cobra, ¿sí?, una licencia con goce de sueldos, ¿sí? O sea que yo saque este tiempo por alguna razón, por alguna enfermedad, ¿sí? O tal vez algún accidente, un siniestro que yo padezca, ¿no? Y voy a tener que sí cobrar un sueldo para poder mantener y transitar esa situación que estoy pasando. O ¿Sí? por maternidad. ¿Sí? Ya todo esto las vamos a tratar, ¿sí? A Bien. nosotras, en el caso de las mujeres, nosotras sí, ¿sí? Recibimos, tenemos un tiempo, ya lo vamos a analizar profundamente. Esta parte es larga, es muy teórica, ¿no? Pero es lindo conocer cuáles son nuestros beneficios, ¿sí? Al momento de que el empleador no quiera, ¿sí?, tomarnos el tiempo, ¿no? Aquí nosotros también vamos a tener, vamos a considerar ese tiempo trabajado, ¿sí?, cuando yo justifique ese accidente, ¿sí?, o una enfermedad que no la produje yo, ¿sí?, sea algo tal vez, supónganse, les puedo dar un ejemplo, a ver, diabetes. Yo no, no fui a buscar la enfermedad. Bueno, en mi cuerpo, en mis genes, en mi ser, voy a padecer esta patología, ¿no? Reumatismo, por decirle, ¿no? Algunas enfermedades. Miren acá, licencia por maternidad, ¿sí? Nosotras allí tenemos un tiempo establecido, lo podemos justificar, ¿sí?
¿cómo no lo vamos a justificar, no? Y aquí una suspensión por alguna falta. Esto también lo vamos a tratar ya la próxima clase también, ¿sí? Cómo se trabaja, cómo se valora, ¿sí? Y vamos a tener también el tiempo que no fue trabajado, ¿sí? A través de una ausencia que no pude justificar, porque no quise ir a trabajar, ¿sí? Entonces allí yo voy a tener que realizarle una deducción, ¿sí? A ese empleado que no pueda trabajar. Una licencia sin goce de sueldo, ¿sí? Puede ser por algún tiempo, ¿sí? Que ya esté establecido, ¿sí? Y esa persona no se presentó a trabajar. Esto se da mucho en la parte privada, ¿sí? Donde ya hay un tiempo, 12 meses, la persona sigue percibiendo su sueldo, pero si no se presenta en la fecha establecida, ya se hace ese quite, ¿no? De ese sueldo y no lo percibe, ¿sí? Acá vamos a hablar de una licencia por excedencia, que es en el caso tiene que estar muy relacionada con maternidad. En el caso que la madre, ¿sí? No pueda presentarse en el tiempo establecido, ¿sí? Y se da un tiempito más, ¿sí? Así mencionamos licencia por maternidad. Suspensión disciplinaria, uy, aquí mi empleado, algún problema, ¿sí? Con el resto de trabajadores, ¿sí? Entonces hubo una suspensión, ¿sí? Entonces ese tiempo no se lo considera trabajado, ¿sí? Aquí muy importante, ¿no? Este momento cuando una persona está por cumplir algún cargo, ¿no? General o electivo, le decimos nosotros, un cargo mucho más importante, entonces no va a percibir ese sueldo porque tiene un cargo mucho mejor, ¿sí? Entonces allí no lo vamos a considerar, ¿sí? Aquí hay algunas licencias especiales, ¿sí? Que vamos a decir que son por enfermedad, ¿sí? Acá hay un cuadrito, ahí está, que lo debemos tener presente, no es muy difícil de comprenderlo, ¿no? Va a aparecer la famosa antigüedad, ¿sí? Que tenga nuestro empleado, ¿sí? Fíjense acá, vamos a hablar de una antigüedad menor a 5 años y también va a aparecer una licencia con goce de sueldo. Pero aparece esta palabra, miren, sin, que la vamos a destacar, sin carga familiar, o sea que no tiene hijos, ¿sí? Entonces, ahí, ay, no, un color muy clarito, vamos a poner un rojo, que se destaque, ¿sí? Y en su oposición aquella persona que ya tenga, ¿sí? Su familia. Vamos a hacer esas pequeñas distinciones, ¿sí? Y vamos a establecer esas diferencias. Fíjense, antigüedad menor a 5 años sin familia son 3 meses que la persona puede tener, ¿sí? Ese plazo y va a seguir cobrando su sueldo, ¿sí? En el caso que tenga su familia, que pintamos aquí, tenga su familia, se extiende, ¿no? Un poquito más, ya pasan a ser 6 meses, ¿sí? Ya, si la persona tiene una antigüedad mayor a los 5 años o igual, ¿no? O igual a 5 años, si no tiene familia, se extiende, ¿no? Son 6 y si tiene familia ya son 12 meses que va a seguir percibiendo, ¿no? Su sueldo. ¿Sí? Aquí yo les hago una pequeña también distinción, ¿sí? Que puede ser en el caso de que la persona no asista a trabajar por algún accidente, ¿no? También
de trabajo, ¿sí? Y bueno, ahí va a percibir su sueldo, ¿sí? Y en el caso, como les dije hace un rato, ya está establecido un tiempo, se fijó en el contrato de trabajo, ¿sí? Y la persona no cumplió ese tiempo fijado, yo voy a tener que rescindirle el contrato, ¿sí? Esto pasa, como les digo, siempre en la parte privada, ¿sí? Vamos a tener también otras licencias, ¿sí? Especiales, les decimos nosotros así, que tienen su tiempo, ¿sí? Acá vamos a hablar por nacimiento, ¿sí? Acá nosotros sabemos que hubo un cambio, ¿sí? Antes eran solo 2 días, ¿sí? Aquella pareja, ¿no? Que eh, tuvo ese momento tan importante que es el nacimiento de un hijo, actualmente cambió, ¿sí? Ahora puede permanecer una semana, ¿sí? Esa pequeña distinción que es muy importante, ¿no? Para acompañar a la persona, ¿no? A la madre en este caso, y se considera también al padre, ¿sí? Miren acá, en el caso que nosotros vamos a hacer matrimonio, ¿sí? Nos van a conceder 10 días, ¿sí? De licencia. Un momento no grato, ¿sí? En el caso de fallecimiento de nuestra pareja, nuestro marido, ¿sí? Acá yo les persona unida en aparente matrimonio, ¿sí? Sería el concubinato, ¿sí? También en el fallecimiento de los padres, ¿sí? Los hijos, se otorga 3 días, ¿sí? Para padecer, transitar el duelo, ¿sí? En el caso nuestro, en la educación, son 5 días, ¿sí? Mira, hay una pequeña diferencia. Por fallecimiento de un hermano, ¿sí? Ya el lazo ya es de sangre, pero ya es como que ya varía, ¿no? Solo es un día, ¿sí? Aunque tendría que ser un poquito más, ¿sí? En el caso que el trabajador, el recurso humano, tenga que rendir, ¿sí? Un examen, fíjense acá, vamos a hacer distinción de enseñanza media, que sería un terciario o un universitario, ¿sí? Se les va a otorgar 2 días corridos, ¿sí? Para que pueda presentarse y rendir el examen, ¿sí? Acá se puede otorgar 10 días, pero no corridos, ¿no? Pueden ser durante todo el año, puede tomarse esos 10 días para poder rendir, ¿sí? Aquí vamos a hacer también unas distinciones, ¿sí? Donde llamamos incisos, ¿sí? A estos que yo les mencioné recién. En el caso del inciso A, que era por nacimiento, ¿sí? En el caso del inciso C, que es por fallecimiento de cónyuge o la persona, el concubino, es decir, padres o hijos, ¿sí? Y en el último caso, que es en el caso que yo tenga, ¿sí? Un familiar más lejano, ¿sí? Yo aquí voy a tener que computar los días mientras sean hábiles, ¿sí? Supónganse que suceden, ¿no? Estas situaciones algún día que no es hábil. No, empiezan a correr los días desde un día hábil, ¿sí? Eso lo vamos a tener presente, ¿sí? Miren aquí, apareció el famoso SAC, como lo mencionaste recién, Melina, muy bien. ¿Sí? Ahí le ponemos toda la forma, el aguinaldo o el sueldo anual complementario, ¿sí? Es un beneficio, una gratificación, ¿sí? Que recibe toda persona en 2 situaciones del año, ¿sí? Acá yo les coloco que es en junio, porque nosotros empezamos a realizar esas liquidaciones en junio y se cobra, ¿sí? En el caso de los activos, los cobramos en julio,
En el caso de los pasivos, sí lo cobran en julio, ¿sí? Ellos sí. Y la otra cuota o parte en diciembre, ¿sí? Y ahí miren, mitad del mejor sueldo semestral, a tenerlo presente. De allí, ¿no? Las personas que realizan las liquidaciones de sueldo toman el mejor o escogen el mejor sueldo que haya tenido esta persona, ¿sí? Vamos a hablar también, ¿no?, de asignaciones familiares, ¿sí? Que en este caso va a ser, aparece otro organismo importante, ¿no?, que es el ANSES, donde se va a otorgar a la persona, al trabajador, ¿sí?, que perciba un ingreso que sea inferior, ¿sí?, al tope establecido por ley, ¿sí? Esto lo vamos a tener presente, ¿sí?, porque va a depender, ¿sí?, de la organización donde se ejerza, ¿sí? Y lo vamos a mencionar como un beneficio, ¿sí? Cuando nosotros vamos a recibir esa asignación, ¿sí? Va a ser asignación por hijo, que son las que se cobra actualmente, prenatal, ¿no?, por maternidad, también por adopción, por matrimonio, ¿sí? Y acá la famosa ayuda escolar, es cuando aquellos padres que tienen, ¿no?, un trabajo fijo, se otorga una pequeña ayuda para poder colaborar con la compra de la lista, ¿no?, de materiales. Gran lista, ¿no?, que deben comprar los padres, ¿no?, para enviarlos a sus hijos al colegio, ¿no? Todo está caro hoy en día. Ah, ¿Viste? Dios mío, no puede ser. mi hijo me pidió hoy una mochila de Boca acá. ¿Sabés cuánto sale, señor? 30.000 pesos. Dios, No, una Dios, locura. una locura. La verdad, Dios mío, ¿cómo pagamos los útiles? Una No, cartulina. los precios se van por las nubes acá. Acá en La Rioja tenemos una pequeña cartuchera que veía, empiezan, ¿no?, una, digamos, Sí. linda, que les agrada, porque a los chicos no les agrada cualquier cartuchera, ¿no? Tiene Ah, que ser no. su personaje favorito. Sí. Arrancan de 4.000 y bueno, y escalan, ¿no? Dios Ah, mío, carísimo. Ni terrible. hablemos de los lápices con la brillantina, con el brillito, con todo, porque mi nena acá, por favor, tiene 8, pero Dios mío, carísima me sale. La verdad, no sé, este año va a estar complicado enviar los hijos al colegio, ¿no? Bastante. Bueno, Por acá están en un debate si inician las clases el día 1 de marzo, si empiezan antes, si empiezan después, no saben, porque con el asunto de las escuelas están a full, que las reforman, que algunas tienen gas, no tienen luz y así, etcétera, etcétera. pero qué suerte que los colegios de donde vos vivís tienen gas, ¿no? Nosotros Sí, acá pero en La acá Rioja, si no tienen gas te morís de frío, o sea, porque están todos calefaccionados. Ahora es verano, pero después, hoy por ejemplo igual es verano, pero hace frío acá y tiene que estar calefaccionado, si no, se congelan, pobrecitos. ¿De dónde es Nancy? Nancy, ¿de dónde sos? De Río Grande, Tierra del Fuego. Ay, claro, frío, mucho A- frío. Acá tenemos imposible. frío, igual acá es loquísimo el clima, porque tenés vientos re fuertes, nieve en un momento, sol al ratito lluvia y así. Hoy estaba nevando en Ushuaia y Tolwyn, y acá estaba re frío, pero no nevaba. Pero el sol radiante, y después un chaparrón de la nada, o sea, es muy Claro, cambiante acá. Cambia. claro. Te cuento la oposición de La Rioja. El domingo tuvimos 43 grados. Me muero de calor, señor. 43 grados. Hoy hay una humedad tremenda, ¿no? Si no Sí. tenés aire acondicionado, te morís acá, te derretís. ¿Sí? Mira, acá el otro día hacía 15 grados y yo me moría de calor. Y la escuchaba a mi mamá, que ella está en Entre Ríos, me decía que hacía 40 grados y le decía, no, yo no voy más ahí, me muero, le digo.
No, es terrible, ¿no? La verdad no podrías aguantar No, estas no, estoy alturas. muy acostumbrada acá al frío ya, pero hay personas cuando me dicen hace 20 grados, no sé, 30, para mí es re calor, le digo, no, yo acá ando de remerita con 10 grados, le digo, pero Mm. Eso de la temperatura acá en La Rioja es otoño, puedo decir. No digo invierno porque, bueno, acá la sí. temperatura no tenemos inviernos muy crudos, más o menos. Y dependerá, ¿no? Sí, Bueno, acá igual hay gente de todos lados de las provincias, ¿no? Hay de otros países también, pero todos se adaptan y se quedan así duros cuando escuchan el viento fuerte que te dicen, quédate adentro, no salgas, ponete piedra en el bolsillo, así te dicen, porque te lleva el viento. Mira que estoy claro, flaquita, me lleva. no, sí, sí, yo estuve en Comodoro Rivadavia y conocí un poquito del vientito y del frío. Así que me imagino, tengo, Sí, no si era la misma temperatura donde vos vivís, pero sí, se me helaban las orejas cuando estuve ahí. Sí, terrible. sí, Bueno, tal mire, cual. avancemos un poquito más, quieren un Sí, poquito, por lo menos para que les cuente cómo hacer, ¿sí? Una liquidación de sueldos. Un poquitito, hagamos hasta las -20, -4, ¿sí? Aquí vamos a tomar, ¿no? Como referencia también, miren esta ley, la ley de contrato, ¿sí? Que debemos conocerla, ¿no? Que tiene este número, 20.744, ¿sí? Donde nosotros siempre nos vamos a tener que regir por esta ley al momento de hacer las liquidaciones, ¿sí? Acá va a haber una gran variedad de ítems que yo debo tener presentes, ¿sí? Analicemos, ¿no? Vamos a tener presente el nombre, ¿sí? Y la razón social del empleador, ¿sí? Si es una sociedad anónima, si es responsable inscripto, si es monotributista, eso va a depender, ¿no? El domicilio, ¿sí? La clave única de identificación tributaria, que es el famoso quit, ¿sí? El nombre y el apellido del trabajador. ¿Cuál es la calificación profesional? Acá vamos a mencionar si tiene algún título, ¿sí? Y el quill, ¿sí? Que este lo tenemos todas las personas, ¿sí? Que nos va a identificar que la parte laboral, ¿sí? Así nos identifican, es muy conocido, ¿no? El famoso quill, nuestro DNI y unos numeritos, dos numeritos adelante y atrás de otros dos o un numerito más, ¿sí? Nosotros aquí vamos a tener presente también algunos requisitos que se establecen en este artículo, ¿no? En el artículo 12 aparece otra ley, ¿sí? Que es la 17.250 y que se puede extender un poquito más hasta esta ley, hasta 67, ¿sí? ¿Qué nos va a definir esta ley, ¿no? Es que nosotros debemos realizar esas contribuciones y esos aportes, ¿no? A nuestros trabajadores, ¿sí? Aquí también vamos a tener presente el total bruto de la remuneración, que es lo básico y que ya se fija, ¿sí? Vamos también, acá aparece en la parte fea, que son las deducciones, donde a nosotros nos van a restar, ¿sí? Estos aportes, ¿sí? Tanto la jubilación, ¿sí? Obra social y, bueno, que son necesarios para cuando nosotros ya tengamos otra condición, ¿no? Seamos pasivos, ¿sí? También vamos a tener presente, ¿sí? El importe neto, ¿sí? Que sí o sí debemos expresarlo en números y también en letras, ¿sí? Digamos, recibo, sí o sí lo debemos emitir por duplicado, ¿sí?
uno va a quedar para el empleador y otro para el trabajador, ¿sí? Sí debe aparecer la fecha, ¿sí? El lugar a donde se realizó el pago, ¿sí? Y sí o sí la firma y los sellos de la organización o el funcionario, le vamos a decir nosotros que es aquella persona quien nos otorgó el sueldo, ¿sí? La autoridad, digamos. También va a figurar la fecha de ingreso, ¿sí? Y cuál es la tarea que yo cumplí. Puede figurar alguna categoría, va a depender de donde yo esté trabajando, ¿sí? Y el periodo donde yo trabajé, ¿sí? Que es aquel que me van a percibir, ¿sí? El sueldo. A ver, no sé si seguir. A ver, nos queda un ratito más. Yo digo que hagamos hasta acá, ¿sí? Y ya para la próxima empezamos, ¿sí? Cómo realizar una liquidación de sueldo muy rápida, ¿no? Si quieren así, les doy un ejemplito y se las explico bien el próximo miércoles. ¿Qué voy a tener presente yo? El sueldo básico. Yo puse acá un sueldo así arbitrario, ¿no? Voy a tener también el porcentaje de antigüedad, ¿sí? Donde aquí voy a tener el porcentaje y lo voy a tener que multiplicar, ¿sí? Por los años que la persona eh, tenga trabajando en esa empresa, ¿sí? Que le vamos a mencionar nosotros como plus de antigüedad, ¿sí? Luego, va a depender, ¿no? Yo aquí coloco, ¿no? Un incremento solidario, depende, vuelvo, les recalco, de la organización, ¿no? Y de los acuerdos que se establezcan, ¿sí? Y aparecen las famosas deducciones, donde nosotros tenemos un sueldo súper elevado, ¿sí? Aparece en un costadito nuestro sueldo sin las deducciones y en el otro costadito con deducciones. Y ahí vienen todos los descuentos, ¿sí? Pero bueno, son necesarios, ¿sí? Va a figurar la jubilación, ¿sí? Que normalmente el porcentaje es del 11%, ¿sí? Va a figurar también esta ley que va a depender de la seguridad social, le vamos a decir, ¿sí? Y la obra social dependerá, ¿no? Pueden variar los porcentajes. Normalmente son del 3%, ¿sí? Yo aquí, si es un empleado de comercio, va a figurar, ¿sí? Esta federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, ¿no? Este es un recibo de sueldo, una liquidación de una persona que trabaja en un comercio, ¿sí? Por eso va a figurar este nombre, ¿no? Estas iniciales, ¿sí? El FAE-SIS, ¿sí? Y nos va a figurar el artículo específico donde se establece, ¿sí? El monto. ¿Sí? Y luego va a figurar también el aporte solidario, acá esta es OSECAC, ¿sí? Que es la mutual, obra social de los empleados de comercio, ¿sí? Nosotros ya teniendo toda la escala salarial que le decimos nosotros, que tiene que ser la vigente, nosotros ya podemos realizar el cálculo de la remuneración, ¿sí? A esa remuneración bruta, hablando mal y pronto, que es el monto elevado, voy a tener que restarles, ¿sí? Como les dije recién, jubilación, ¿sí? Y obra social. ¿Sí? Y allí yo voy a tener el salario neto, que es el que va a cobrar el empleado o el recurso humano, ¿sí? Aquí hay otro el ejemplo,
¿sí? De una liquidación, ¿sí? Donde ya tenemos el sueldo bruto, ¿sí? Y le vamos a hacer el porcentaje, ¿sí? De cuánto tiene esta persona de deducción, ¿sí? De jubilación, ¿sí? Esto prefiero trabajarlo la próxima, así lo hacemos tranquilos y no les llevo mucho tiempo ahora. Y los que no están presentes hoy, podemos trabajarlo de manera conjunta, ¿no? La próxima semana y podemos hacer en clase una liquidación de sueldos y seguir, ¿no? Profundizando, que tenemos muchísimo para ver sobre suspensiones, sobre indemnizaciones y hacer algunos casos prácticos también donde ustedes, a ver si se animan a poder sacar los porcentajes, que es re fácil, son sencillas, ¿no? Después les voy a dar como ejemplo, les voy a mostrar otro tipo, ¿no? Sí, porque ya hicimos porcentajes, profe, así que es recordar un poco lo que ya hicimos, pero bueno, ahora aplicado, o sea, el cálculo del porcentaje lo vamos a hacer, pero aplicado a las liquidaciones. Pero re interesante la clase de hoy, profe, la verdad. Es muy linda, es extensa, ¿no? Tendríamos que hacer, Aprendemos todo, dijo ahí. el tiempo, ¿no? Por eso yo voy a Sí. ir tomando algunos aspectos que considero importantes, ¿no? Que ustedes tengan presente, ¿sí? Así que no vamos a seguir para que puedan avanzar la próxima clase y lo podamos hacer, si somos más, no sé, vemos, si no, Claro, la próxima clase lo hacemos con los cálculos, con los está cálculos. buenísimo. Y sí, ya vamos a trabajar con cálculos, les voy a mostrar las diferentes liquidaciones. Bueno, ustedes van a ir Buenísimo. con porcentajes, ¿sí? Como hacemos siempre, de manera conjunta. ¿Sí? También nosotros fondos fijos, ¿sí? Que eso tiene que ver también con registración, ¿sí? Que podemos también hacerlo muy cortito, tal vez la parte teórica y muy rápida la parte práctica, yo contándoles a ustedes cómo se hace, ¿sí? Pero así si quieren les comento muy rápido qué es un fondo fijo. Es aquel porcentaje que un empleador, ¿sí? Utiliza para realizar gastos menores, ¿sí? Abre su caja, ¿sí? Y deja un porcentaje de plata para poder pagar, supónganse, a ver, algún servicio de luz, ¿sí? Pueda pagar algún proveedor de manera rápida, ¿sí? Sin tener que tocar un monto que yo ya tenga tal vez depositado, ¿sí? Hay una serie de etapas que yo después debo devolver ese dinero, ¿sí? Reposición y rendición y cancelación, ¿sí? Pero bueno, eso lo podemos trabajar también la próxima. Uy, nos va a faltar el tiempo, ¿sí? Pero bueno, este curso es súper importante, ¿no? Ver conceptos claves que pueden ser útiles, ¿sí? Muy bueno, profe, muy interesante también lo de fondo fijo. Sí, sí, sí. Yo voy a ver si Sí. lo hacemos cortito, así rápido. Parte de práctica, bueno, ahí vemos cómo nos acomodamos, ¿sí? Bueno, a ver, voy a estar enviando, Buenísimo, profe. bueno, como siempre les envío clase, lo que vimos, ¿sí? Un cuestionario, ¿sí? Y Sí. un contenido que ustedes en el material les va a hacer lectura, ¿sí? Bueno, dejo, Bueno. repasé, pero bueno, no importa. Muchas Bueno, un gracias, beso. profe. Bien, me alegro de Buenas haberlas visto. noches, profe. Y me alegro verlas. A todos, besos. Que No nos me vea la lleve próxima visto. clase. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, estamos viendo. Que estén Hasta la bien. próxima. Hasta la próxima. Nos vemos, nos vemos.